Muy buenas a todos, bienvenidos a Aprendiendo Veterinaria. En el video de hoy vamos a ver un poco sobre lo que es el ciclo respiratorio. Vamos a ver un pequeño resumen para que podamos entender cómo se genera la entrada de aire al organismo y cómo se genera la salida del aire del organismo. Lo primero que debemos tener en cuenta es que el ciclo respiratorio se divide en dos fases, las cuales son la inspiración y la expiración. En la inspiración vamos a encontrar la etapa en la cual se genera la entrada del aire al organismo y la expiración es la etapa en la cual se genera la salida del aire del organismo. Vamos a tener en cuenta que el aire se va a movilizar debido a un gradiente de presiones. Entonces, las principales presiones que van a estar involucradas en el ciclo respiratorio son la presión atmosférica y la presión alveolar. Entonces, la presión atmosférica el organismo no la puede modificar. La presión atmosférica depende del ambiente, pero la presión alveolar el organismo sí puede generar unos cambios en él para que esta presión alveolar o aumente o disminuya. Por ahora lo que debemos entender es que en la inspiración la presión atmosférica debe ser mayor a la presión alveolar. Como ya lo dijimos, el aire se va a movilizar por un gradiente de presión. Si la presión que es externa al cuerpo, la presión que vamos a encontrar al exterior del organismo es mayor a la presión que vamos a encontrar en los pulmones, en los alvéolos más específicamente, pues el aire se va a movilizar desde el exterior hacia el interior. Y en la otra fase, la cual es la expiración, ocurre lo contrario. Entonces la presión atmosférica en la expiración debe ser menor a la presión alveolar. En la inspiración, el mecanismo que utiliza el organismo para modificar la presión alveolar y disminuirla para que esté por debajo de la presión atmosférica es inicialmente la contracción del diafragma. Con la contracción del diafragma, la cavidad torácica se va a ampliar en tres diferentes direcciones. Las direcciones son la transversal, que va a ser desplazando un poco las costillas, ampliando la cavidad torácica en ese sentido. También se va a ampliar en dirección antero-posterior. Esto es porque la contracción del diafragma va a generar un desplazamiento de las vísceras hacia caudal. Y la otra dirección en la cual se va a ampliar esta cavidad es en dirección dorso-ventral, y esto se debe a que el diafragma está insertado en el manubrio del esternón y al contraerse va a desplazar un poco el manubrio del esternón hacia ventral. Debemos recordar también que cada vez que se genere una amplitud de la cavidad torácica, también va a haber una amplitud en los pulmones. Esto se debe a la unión que tienen estos dos gracias a las pleuras. Entonces, como se genera una amplitud de la cavidad torácica y asimismo también una amplitud en los pulmones, pues el área en los pulmones va a ser mayor al inicial, pero su contenido va a ser el mismo, lo que va a generar una disminución en la presión alveolar. Como ya lo dijimos, la presión alveolar, si está por debajo de la presión atmosférica, se puede generar la inspiración. Una vez el aire haya ingresado a los pulmones y esté generando el intercambio gaseoso en los alvéolos, se tiene que dar lugar a la siguiente fase, la cual es la expiración. La expiración inicia con la relajación del diafragma. Una vez el diafragma se relaja, vuelve a su forma inicial, lo que va a ocasionar que la cavidad torácica también retorne a su estado inicial. Eso quiere decir que el área de la cavidad torácica disminuye y con esto también va a disminuir el área en los pulmones. Además, le debemos sumar a esto que el contenido en los pulmones ya será mayor debido a que el aire ha ingresado a los alvéolos. Entonces el volumen será mayor y el área menor, lo que ocasionará un aumento en la presión alveolar. Y como ya lo dijimos, si la presión alveolar supera la presión atmosférica, el gradiente de presión va a generar que el aire que está contenido en los pulmones se movilice hacia el exterior, lo que llamamos la expiración. Bueno, esto fue un pequeño resumen de cómo funciona el ciclo respiratorio. Espero que lo hayan podido entender muy bien. Si fue así, no olviden suscribirse al canal para que estén pendientes del nuevo contenido y tampoco olviden dejar su like y comentario.